Muy buenos días. Hoy continuamos hablando acerca del libro de Mateo y continuamos en esta fabulosa aventura de este evangelio. En los versículos anteriores vimos cómo Jesús muestra su poder sobre la muerte, ¿no? Es indiscutible cuando resucita a la hija de Jairo. El Señor tiene toda autoridad y poder sobre la muerte. Ahora, Mateo nos va a mostrar seguidamente dos eventos milagrosos que reiteran que Jesús es el Mesías prometido, ¿no? Pues las escrituras referían que cuando venga el Mesías, los ojos de los ciegos se abrirán, la lengua del mudo cantará. Pero además, en estos versículos Jesús nos muestra lo importante de la fe y nos invita a meditar justamente en nuestra fe. Pero leamos entonces el pasaje en Mateo capítulo 9, versos 27 al 33. Y dice, pasando Jesús de allí, le siguieron dos ciegos, dando voces y diciendo, ten misericordia de nosotros, hijo de David. Y llegando a la casa vinieron a él los ciegos, y Jesús les dijo, ¿creéis que puedo hacer esto? Ellos dijeron, sí, Señor. Entonces les tocó los ojos, diciendo, conforme a vuestra fe os sea hecho. Y los ojos de ellos fueron abiertos. Y Jesús les encargó rigurosamente, diciendo, mirad que nadie lo sepa. Pero salidos ellos, divulgaron la fama de él por toda aquella tierra. Mientras ellos, mientras salían ellos, he aquí le trajeron un mudo endemoniado. Y echado fuera el demonio, el mudo habló, y la gente se maravillaba y decía, nunca se ha visto cosa semejante en Israel. Ok, entonces nos encontramos en este pasaje después que Jesús fue a la casa de Jairo, en la cual resucita a su hija. Entonces, él está de regreso. Acordémonos que él estaba en un lugar, luego va a la casa de Jairo. Ahora él está regresando aparentemente a su casa o a la casa donde él está hospedado. ¿Qué habíamos dicho en domingos anteriores? Que probablemente sea la casa de Pedro. Ok, entonces él está regresando y mientras él está regresando, dice que dos ciegos le siguieron. ¿Cómo le siguieron dos ciegos? Pues nos imaginamos que ha habido alguna tercera persona que estuvo ayudando a estos ciegos a seguirles, ¿no? Ahora, un poco difícil creer que nadie les ayuda a estos ciegos en medio de una multitud. Acordémonos que toda una multitud fue con Jesús a la casa de Jairo y probablemente una multitud también estaba siguiendo a Jesús de vuelta a su casa. Entonces pueden imaginar el evento, estaban ahí los ciegos siguiendo a Jesús, tal vez preguntando aquí, y el maestro está cerca, está lejos, y ellos seguían avanzando entre las personas. O probablemente hubo alguien que estuvo guiándoles, ¿no? A ellos, sí, vamos por aquí, vengan por aquí, caminen más rápido, y ellos están caminando con los ciegos. Pero lo cierto, sea de una manera u otra, pero los ciegos están siguiendo a Jesús, ¿no? Ahora, la ceguera era una condición bastante conocida en Israel. ¿Por qué? Porque recordemos que estamos hablando hace más de 2000 años atrás. Y más de 2000 años atrás no habían la medicina y los cuidados que hay hoy. Entonces, muchos niños nacían ciegos por enfermedades que tenían las madres en el embarazo. Entonces estas enfermedades finalmente provocaban que los niños sean ciegos desde nacimiento. Por eso encontramos muchos episodios de ceguera en la Biblia. Ahora, volviendo a los ciegos, estos entonces están siguiendo a Jesús, pero dice, ellos están siguiéndole, dando voces y diciendo, ten misericordia de nosotros, hijo de David, ¿no? Esto de que dan voces nos da la idea de que ellos están gritando, de que ellos están clamando, ten misericordia de nosotros, hijo de David. Y obviamente ambos están juntos y por eso ambos están hablando en plural. Estos dos hombres siguen a Jesús y están diciéndole, ten misericordia de nosotros, hijo de David. Ahora, esta expresión, hijo de David, es un título conocido por los judíos.
y tiene que ver con el Mesías esperado, el rey que iba a traer la libertad a Israel. Entonces estos ciegos estaban reconociendo públicamente delante de todos que ellos creían que Jesús era el Mesías, era el rey que iba a venir. No a cualquiera se le podía dar este título. Es más, era casi un delito poner este título a alguien. Pero ellos valientemente lo hicieron y lo hicieron públicamente. Le llamaron hijo de David. En otras palabras, estaban reconociendo que Jesús era el rey prometido, que Jesús era el Mesías que ellos estaban esperando. Ok, entonces estos ciegos proclamaron que Jesús era el Mesías prometido. ¿Correcto? Sí. Ahora, ¿tuvieron la actitud correcta al acercarse a Jesús? Sí, también, porque no exigieron, no pidieron, sino suplicaron, pidieron misericordia, ¿no? Pidieron misericordia al Señor. Y esta es una situación muy importante, pues muchas veces entendemos quién es Dios, quién es Jesús, pero a veces no nos acercamos con la actitud adecuada. No nos acercamos con esa necesidad de pedir a nuestro Dios de misericordia, ¿no? A veces tal vez hemos sido enseñados mal y nos acercamos a Dios como exigiéndole, como pidiéndole cosas, pero Él es Dios. Él es Dios, nosotros somos sus criaturas, somos sus hijos y tenemos que aprender a pedirle a Él con misericordia. ¿Ok? Pero para este punto ya no era novedad que Jesús perdonaba pecados, que sanaba enfermedades, ¿no? Que Jesús hacía misericordia. Por eso es que le piden misericordia a Él. Como judíos probablemente ellos escucharon el Salmo 145, verso 8, que dice, clemente y misericordioso es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Bueno es Jehová para con todos y sus misericordias sobre todas sus obras. Probablemente estos ciegos escucharon que Dios era misericordioso y cuando hacían a Jesús y le decían, Él es el Mesías, el Rey prometido, estaban diciendo, es el Hijo de Dios y por tanto Él es también misericordioso, es Dios misericordioso. Probablemente como judíos también pudieron haber escuchado este pasaje de Joel, capítulo 2, verso 3, dice, verso 13, rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. Entonces, estos dos hombres probablemente escucharon que Dios era misericordioso, que siempre Dios ha manifestado misericordia a su pueblo. Entonces, estos dos hombres identifican a Jesús como el Mesías prometido, como el Rey prometido, pero además invocan su misericordia, invocan la misericordia de Dios. Entonces, al parecer, estos dos hombres saben han llegado a entender quién es Jesús. Y no solo eso, sino se están acercando a Jesús con la actitud adecuada. Ellos buscan a Jesús con un entendimiento correcto de que Él es digno de toda alabanza, que Él es digno de toda honra. Pero a su vez entienden que ellos son indignos de acercarse a Jesús. Pues cuando alguien pide misericordia entiende que no tiene nada que ofrecer. Entiende que no tiene nada que dar porque lo que Dios nos puede ofrecer, lo que Dios nos puede dar es muy superior a lo que nosotros podemos pensar y probablemente estos hombres lo entendieron así. No hay nada que puedan darle al Señor. Lo único es pedir su misericordia. Porque recordemos que nuestro Dios es un Dios de misericordia para salvar y para sanar también. Ahora, Jesús los atiende inmediatamente. Estos hombres claman a Jesús y Jesús los atiende inmediatamente. Pues no. Y al parecer inclusive los evita, porque dice que saliendo de ahí, estos dos hombres empiezan a seguir a Jesús. Empiezan a seguir a Jesús y están clamando ahí a Jesús y pareciera como que Jesús no les hace caso y él sigue adelante. De manera que mientras
mientras Jesús avanzaba, estos ciegos no veían la situación, estaban a oscuras, y solamente mientras sabían que Jesús estaba avanzando, ellos seguían clamando a él: Jesús, hijo de David, ten misericordia de nosotros, ¿no? Ahora, ¿por qué es que Jesús no atiende inmediatamente a los ciegos? ¿Por qué Jesús atendió inmediatamente, por ejemplo, a Jairo? ¿Por qué inmediatamente Jesús le hizo el milagro a la mujer con el flujo de sangre, pero a estos no? La respuesta, probablemente por su fe. ¿Por qué? Porque algunas personas creen de manera impulsiva y están dispuestos a probarlo todo. Ok, le dicen que Dios puede sanarlos. Ok, vamos a probar, ¿no? Tienen una creencia así impulsiva, ¿no? Son aquellos que muchas veces prueban de todo, ¿no? Les dicen, pero te puedes sanar si te tomas agua de cáscara de papa. Ah, se hace su agua de cáscara de papa. Te puedes sanar si haces esto y hace esto. ¿Por qué? Porque su creencia es impulsiva, ¿no? Y busca probar todo ello por si acaso, ¿no? Aunque son volubles, ¿no? Hoy creen una cosa, mañana creen otra cosa, ¿no? Su fe no es duradera muchas veces, ¿no? Entonces, este es un tipo de personas que cree así. Versus hay otro tipo de personas que creen, pero o quieren creer, pero las dudas le asedian, ¿no? Están pensando, y ya sí, yo creo que es el Mesías, pero ¿y si no es el Mesías? ¿Y si él no me va a sanar? ¿No? Y están con esos pensamientos que no les dejan finalmente reconocer quién es el Señor. Y Jesús conoce a cada una de las personas. Jesús nos conoce muy bien a cada uno de nosotros. Jesús conoce la fe con la que se acerca cada persona a Él. ¿No es cierto? Porque conoce a cada uno de nosotros en lo secreto. Y Dios quiere trabajar sobre nuestra fe justamente. ¿Por qué? Porque Él no quiere que nuestra fe sea una fe débil, sino Él quiere que nuestra fe sea una fe robusta, una fe arraigada, una fe permanente. Por tanto, estos hombres expresaban timidez. No, estos hombres, al contrario, parecían expresar esa impulsividad de su fe. La mujer con flujo de sangre expresó más bien una fe tímida, ¿no? Logró su sanidad y quería irse a escondidas, entonces Jesús la fuerza a hacer una confesión pública. Estos hombres, por el contrario, están confesando públicamente sin ningún temor, sin ningún reparo, están probando, ¿no? Esto. Porque obviamente todos los que están ahí le están escuchando y saben lo que están diciendo. Ahora, ¿por qué trata a ambos de diferente manera? Solo Dios lo sabe. Pero la finalidad en ambas situaciones es ¿para qué? Para probar, para purificar y fortalecer la fe de cada uno de ellos. La mujer con flujo de sangre, como decía, estaba escondida y Jesús la hace pública y quiere que haga público el evento, lo que sucedió, y de esa manera fortalecer su fe. Estos hombres, por el contrario, públicamente lo reconocían y al parecer estaban entusiasmados, gritaban a todo pulmón, pero Jesús pareciera que no les hace caso, ¿no? Entonces ellos tienen que seguir a Jesús insistiendo, moviendo realmente su verdadera fe. Cuando hay una fe muy volátil, cuando se presentan obstáculos, generalmente desaparece. Pero esta fe de ellos estaba siendo perseverante. Luego dice que cuando entran en la casa y finalmente llega Jesús a su casa, y ahí recién los dos ciegos están delante de él y Jesús les pregunta: ¿creéis que puedo hacer esto? ¿Creen ustedes que yo puedo darles vista? ¿Ustedes creen que yo puedo hacer eso? Jesús está diciéndoles eso. Ahora, ¿por qué les pregunta Jesús esto? ¿Por qué Jesús les pregunta: ¿ustedes creen que yo puedo hacer esto? ¿Jesús querrá saber si la fe de estos hombres es auténtica? No, porque
Jesús ya sabía la condición de la fe, por eso es que actuó de esta manera con ellos. Ahora, tal vez podríamos pensar, es que si Jesús tenía que preguntar eso, porque si estos hombres eran incrédulos, Jesús no iba a poder sanarlos. No, tampoco no es la respuesta. Porque Él es Dios, Jesús es Dios y nada detiene si Él quiere hacer algo, ¿no? Dios no está sujeto a nuestra fe humana, ¿no? O sea, es que si no tenemos fe, Dios no lo hace. No, no está sujeto a eso. ¿Por qué? Porque Él es Dios. Entonces, ¿por qué les pregunta Jesús a ellos? ¿Creen ustedes que yo puedo hacerlo? ¿Ustedes creen que yo puedo hacerlo? Porque Jesús busca restaurar completamente al hombre. Pues Jesús siempre está buscando solucionar el problema mayor de ellos. Y el mayor problema no era su ceguera, sino que en realidad crean que Jesús es su Mesías y Salvador. En otras palabras, Jesús quiere afirmar su fe. ¿Creen que puedo hacerlo? ¿Creen ustedes que yo puedo hacer esto? Al preguntarles esto, y ya no en público, sino con ellos, empieza a hacer que ellos empiecen a mirar cuáles son sus verdaderas motivaciones. ¿Por qué están ahí? ¿Creen realmente que Jesús puede sanarlos? Entonces Jesús empieza a quitar la mirada de ellos de su sanidad y quiere enfocarlo en Él, ¿no? Él dice, ok, ustedes vienen por esta sanidad, ustedes vienen para que les sane de esta ceguera, pero ustedes creen que yo puedo hacerlo, entonces está quitando la atención de ellos en la sanidad propiamente y está poniendo su atención en Él. Está diciendo, ok, dejen de mirar la sanidad y mírenme a mí, ¿no? Jesús está diciéndoles eso, ¿no? Ustedes creen que yo puedo hacerlo. Entonces Jesús está mirando o haciéndoles ver las motivaciones reales que ellos tenían cuando ellos se estaban acercando a Jesús. Es como cuando Jesús también les pregunta a sus discípulos y les dicen, ¿quién dice la gente que soy yo? Y los discípulos empiezan a decir, dicen que tú eres esto, tú eres aquello. Pero ustedes qué dicen, ¿quién soy yo? No, los va a confrontar quién es él. Y otra vez, cuando le dice la pregunta, ¿crees que puedo hacerlo? Está confrontando realmente si ustedes creen que él es el Mesías. ¿Creen que yo puedo hacerlo? ¿No? No es de que sea un vehículo, no es de que Jesús sea alguien eh, que pueda transferir de repente el poder sanador de Dios. No, no. Es como si alguien venga y diga, por favor, ora por mí porque estoy enfermo. Y tú le preguntes, ¿crees que yo puedo hacerlo? Y la persona te dirá, no, 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 tú no eres el que sanas. El que sanas es Dios. Pero en este caso Jesús era el que estaba ahí. Y cuando les dice, ¿crees que yo puedo hacerlo? Lo que está preguntando es, ¿crees que yo realmente soy Dios? ¿Crees que realmente yo soy el Señor? ¿Crees realmente que soy el Mesías que ustedes han estado proclamando hace un rato? ¿Crees que yo soy el Todopoderoso que puedo sanar realmente? ¿Tú crees eso realmente de mí? Entonces, ¿qué estaba haciendo Jesús? Estaba afirmando la fe de ellos. Ellos ya lo habían confesado públicamente, pero ahora estaba afirmando la fe de ellos para enfocarles no en la sanidad, sino en Él, en quién era Él, en quién era Jesús. En otras palabras, Jesús estaba llevándolos a dónde? Más que a una sanidad, a una conversión espiritual. Pues le estaban diciendo, ¿creen que yo puedo hacerlo? ¿Ustedes creen que yo soy el Mesías? ¿Que yo soy el Dios, el Hijo de Dios? Y se estaba llevando a mirarles nuevamente a Él como realmente es, como el Hijo de Dios. Y obviamente si está llevándolos a mirar así a Él mismo, está llevándolos a ellos a salvarse, a poder encontrar la salvación en Jesús. Jesús entonces los lleva a una conversión
espiritual a través de esa pregunta. Y luego dice en el verso 29, ¿la cual fue la respuesta de ellos? Ellos dijeron, sí, Señor, ¿no? Ellos dijeron, sí, Señor, ¿no? Entonces Jesús los llevó justamente a esta confesión, a que ellos puedan ya no solo tener el título de hijo de David, sino ahora, sí, Señor, ¿no? Sí, Señor, ¿no? En un sentido de rendirme, sí, Señor, tú eres nuestro Dios, tú eres el que puede sanarnos, solo tú eres el que puede darnos, ¿no? Aquello, ¿no? Entonces está llevándolos a ellos, a estos ciegos, a confrontar también su vida espiritual, porque como habíamos dicho, Jesús no le interesa solamente el dar sanidad, sino principalmente el darles, ¿qué? Una vida espiritual, una nueva vida espiritual. Verso 29 dice, entonces les tocó los ojos diciendo, conforme a vuestra fe os sea hecho, ¿no? Entonces ahora Jesús dice, conforme a vuestra fe os sea hecho, ¿no? Entonces cuando Jesús le pregunta a ellos y les dice, ¿ustedes creen que yo puedo hacerlo? Le está diciendo, ¿ustedes creen que yo soy el Hijo de Dios? ¿Creen que yo soy el Mesías prometido? Y ellos que le dicen, sí, Señor, sí, nosotros creemos. Entonces Jesús dice, conforme a su fe sea hecho. Ahora, cuando alguien lee conforme a su fe o sea hecho, puede llegar a pensar que conforme a su fe sea hecho, o sea, proporcionalmente a su fe sea hecho. Mientras más fe, se te va a hacer más, mientras menos fe, se te va a hacer menos. Pero no significa eso, no significa cuando Jesús dice conforme a su fe sea hecho, no está diciendo que yo voy a proporcionalmente a tu fe darte. Entonces, si crees más, te voy a dar más sanidad, si crees menos, te voy a dar menos sanidad. No, Dios no actúa así. Y aún Jesús, cuando veía que la fe era pobre y pequeña y quería hacer un milagro, entonces Jesús no hacía un milagro a medias, sino siempre hacía el milagro completo en las personas. Por tanto, no se trata de una proporción de fe, no se trata de una fe pequeña o una fe grande, sino lo importante es que tengan fe. Lo importante es que crean en Él, quién es Jesús, ¿no? Si les decía yo, si ustedes creen que yo soy Jesús, entonces su fe va a ser respondida. Y de la misma manera, muchas veces nosotros, ¿no? A veces podemos entender o malentender el hecho de que mientras más fe tengo, más Dios cosas más va a hacer para mí o conmigo, pero no, o sea, no se trata de una proporción de fe, se trata de tener fe. Pues la fe es el medio por el cual ellos van a obtener sanidad, es el medio por el cual obtenemos nosotros también sanidad espiritual. Pero es el medio, porque quien sana finalmente es Jesús, pues Él tiene toda la autoridad para poder hacerlo. Entonces la fe es el medio por el cual, es un medio esencial, sí, es un medio, porque sin fe, dice la Biblia, es imposible agradar a Dios. Entonces es un medio esencial, ¿no? Para que nosotros podamos tomar de la gracia de Dios. Si no hay fe, definitivamente no hay sanidades, no hay milagros. Pero recordemos que el sanador siempre es Jesús, ¿no? Entonces, la fe, ¿cómo funciona? Es como si tuviésemos un pozo, el pozo de la gracia y la misericordia de Dios. ¿Cómo voy a sacar agua de ese pozo? A través de un jarro, un vaso. Y ese vaso es la fe. La fe me permite sacar, ¿no? De esa gracia para poder ser derramada sobre mí. Entonces, cuando yo creo en Jesús, que es el Hijo de Dios, entonces esa fe va a ser correspondida. Esa fe va a ser respondida por el Señor. ¿Ok? Entonces, no se trata de proporción de más fe o menos fe. Cuando dice Jesús conforme a vuestra fe, o sea, hecho. Ok, ustedes creyeron realmente, entonces se les va a hacer así.
¿Creíste realmente? Entonces Dios va a actuar sobre tu vida, ¿no? Entonces, ¿la fe es importante? Sí, porque de nuevo la escritura dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible caminar en Dios. Pero la fe es como el vehículo que coge la gracia de Dios. Y alguien puede decir, pero entonces si tengo más fe, si mi recipiente es más grande, no. El punto es que tengamos fe en la persona de Jesús. Porque la gente y mucha gente habla el día de hoy acerca de la fe, ¿no? Hemos escuchado de repente, ahora que estamos en estos partidos de fútbol, ¿no? Decir a la gente, lo importante es la fe, tengamos fe. ¿Tengamos fe en qué? Tengamos fe en quién, en el esfuerzo de ellos, en que va a pasar algo, estamos enfocados solo en el acto que queremos que ocurra, pero nos desviamos o nos olvidamos de cuál es la fuente de esa fe, en qué estamos sustentando nuestra fe. Por eso es que Jesús les pregunta a ellos, ¿ustedes creen que yo puedo hacer eso? ¿Ustedes creen que yo puedo hacer esto? ¿Están seguros? Y les responde, y ellos le responden sí. De la misma manera, Dios confronta también nuestra fe, porque ¿en quién nosotros estamos creyendo? ¿En quién creemos? ¿Creemos que Jesús es el Hijo de Dios realmente? ¿O estamos pensando solamente en los milagros? Y eso pasa muchas veces en personas que llegan recién a la iglesia. Están pensando en los milagros, están pensando en que Dios puede solucionarle su problema. Están enfocados en el problema. Y cuando nosotros le mantenemos ahí, no les permitimos encontrar la sanidad, no les permitimos encontrar la salvación, porque les permitimos estar ahí en la sanidad. Cuando enfocamos solamente la sanidad, esto ocurre. Pero cuando nosotros le hablamos del Evangelio, de que Dios tiene el poder sanador, el poder perdonador, entonces estamos abriéndole los ojos realmente a la fuente de esa fe. Verso 30 dice, y los ojos de ellos fueron abiertos y Jesús les encargó rigurosamente diciendo, mirad que nadie lo sepa. Pero salidos ellos divulgaron la fama de él por toda aquella tierra. Dice en el verso 30, y los ojos de ellos fueron abiertos. Una vez más, la Biblia nos muestra que la sanidad que hace Dios es inmediata, ¿no? La sanidad que hace el Señor es inmediata, no es una sanidad que espera, sino es inmediata. Como las otras sanidades que hemos visto también, como el actuar del Señor es inmediato. Ok, entonces Jesús les advierte rigurosamente, ¿no? A ellos. Dice, y entonces les encargó rigurosamente, les advierte, les dio bien clara la instrucción, ¿no? Les dijo que no, que nadie lo sepa, miren que nadie lo sepa, ¿no? Les está dando una instrucción muy clara. Y estos hombres acaban de llamarle Señor, pero habiéndole llamado Señor, ellos hacen lo que Jesús les mandó hacer. Pues no, ¿no es cierto? En Lucas capítulo 6:46 Jesús decía, ¿por qué me llamáis Señor, Señor y no hacéis lo que digo? ¿Por qué me llamas Señor, Señor y no haces lo que yo digo? Y este es el problema, ¿no? Muchas veces decimos Señor, Señor, pero no obedecemos lo que Dios quiere hacer. Y este problema fue el problema de estos hombres. La auténtica fe no llama al Señor Señor y se queda ahí, sino la auténtica fe le llama Señor, pero a su vez hace la voluntad de Dios. Jesús se había esforzado en qué? En hacerles entender la importancia de la fe en su persona, ¿no? Jesús les había dicho, ¿ustedes creen que yo puedo sanarles? Entonces Jesús había trabajado en qué? En fortalecer la fe de ellos en su persona. Pero ellos estaban ¿qué? Obsesionados, maravillados por su sanidad, que no tuvieron entendimiento para ver
¿dónde estaba el énfasis de Jesús? Porque el énfasis de Jesús no está en la sanidad física, sino en la sanidad espiritual, en que ellos tenían que enfocar su fe en Jesús. Ellos comenzaron en esta historia proclamando a Jesús como Mesías, como el Hijo de Dios venidero, y vieron su gloria, vieron cómo el Señor les sanó y vieron todo ello. Pero el interés que ellos tenían en la sanidad era tan alto, era tan fuerte, que solo empezaron a proclamar que la sanidad, que solo empezaron a proclamar la sanidad. Y entonces, en vez de anunciar la llegada del reino, en vez de anunciar la autoridad del rey, y en vez de llamar a la gente al arrepentimiento, justamente porque está viniendo el rey, porque el rey está aquí, entonces ellos, al enfocarse solamente en su sanidad, ellos, ¿qué estaban haciendo? Ellos estaban haciendo que miren a Jesús solo como un milagrero, solo como alguien que puede otorgarle un milagro. Ahora, cuando se resalta demasiado los milagros, las sanidades, se crea una expectativa en las personas. La expectativa de que Dios pueda hacerles un milagro. Entonces están teniendo la expectativa de Dios como un milagrero y no como el Señor. Entonces hay que tener mucho cuidado porque a veces como iglesia a veces exaltamos los milagros, exaltamos lo que Dios ha hecho, exaltamos las sanidades, ¿no? Y llamamos a las sanidades y llamamos a los milagros y todo ello puede estar bien. Pero al exaltar demasiado esto, traemos a la gente con expectativas, con las expectativas de que haya un milagrero. Y ni Jesús hizo eso. Jesús nunca creó las expectativas y los atrajo por los milagros y sanidades. No, Jesús no quería eso. Aunque esto era irresistible, pero Jesús no quería que vengan a Él por los milagros, por las sanidades. No. Él buscaba convertir el corazón y que hacía cosas como las que hemos visto hoy. Confrontaba su corazón. ¿Para qué? Para hacerles ver quién era Él. Para hacerles ver que su fe, como en la mujer, no estaba centrado en el borde de su manto, no estaba centrado en su manto, sino en Él. ¿No? Tu fe en mí te ha salvado, le decía esta mujer. De la misma manera aquí Jesús está haciéndoles ver lo importante de la fe en Él. No en su sanidad, lo importante no era la sanidad, sino era la fe en Él. Pues Dios quería que no solo darles la sanidad física, pues Dios quería también sanar toda su vida, ¿no? Traer una sanidad espiritual a su vida. Entonces dice en el pasaje de Lucas, alguien no puede estar diciendo que Señor, Señor y desobedecerlo. Pero estos hombres, a pesar de que vieron la gloria de Dios en esos momentos y a pesar de la instrucción clara de Jesús, ellos no hicieron caso. Y ellos probablemente nunca estuvieron dispuestos a hacerle caso. ¿Por qué? Porque inmediatamente salieron de ahí y entonces divulgaron la fama de él por toda aquella tierra y empezaron a divulgar la fama de Jesús. Pero ¿cuál era la fama? Sana enfermedades. Nosotros éramos ciegos y nos sanó. Entonces están proclamando, están haciéndole la fama de que él sana enfermedades, de que echa fuera demonios. Él tiene esa fama ahora. Ya no es el Hijo de Dios, ya no es Dios mismo viviendo entre nosotros, sino la fama de milagrero, ¿no? Y en eso debemos tener mucho cuidado nosotros como iglesia. Estos hombres comenzaron a proclamar a Jesús como el Mesías, pero ellos mismos terminaron poniendo su interés solo en la sanidad que habían obtenido y no en la salvación que habían tenido, ¿no? En vez de anunciar la llegada del rey, la llegada del reino de Dios, ellos estaban anunciando a un milagrero,
alguien que podía darles milagros, alguien que podía traer sanidad a sus vidas, ¿no? Y era una perspectiva totalmente incorrecta de Dios, ¿no? Igualmente hoy, ¿no? A veces se enfatiza tanto que se trae una perspectiva incorrecta, como que el interés principal es sanar enfermos. Y el interés principal de Dios no es sanar enfermedades, sino es que salvar nuestras vidas, salvar nuestras almas de la ira de Dios. Entonces debemos tener cuidado con eso, porque nosotros buscamos al Señor por quién es Él. ¿Crees que yo puedo hacerlo? Sí, Señor. ¿Por qué crees que puedo hacerlo? Porque sé que tú eres el Dios poderoso, porque sé que tú eres el Hijo de Dios, porque sé que tú estás sentado en el trono, porque sé que tú tienes todo poder y autoridad sobre todas las cosas. Entonces, cuando nuestra fe se enfoca en Jesús, en quién es Él, entonces podremos obtener muchas cosas en nuestras vidas. En el verso 32 dice, mientras salían ellos, he aquí les trajeron un mudo endemoniado, y echando fuera el demonio, el mudo habló, y la gente se maravillaba y decía, nunca se ha visto cosa semejante en Israel. Seguidamente dice, salen los ciegos y entra un mudo. Entonces, este mudo está mudo, ¿por qué? Porque está atado, está sujeto por un espíritu demoníaco, ¿no? Por un demonio, ¿no? ¿Ok? Es un endemoniado, entonces, que se está manifestando como produciendo esta limitación y daño a este hombre. El hecho de que sea mudo. ¿Ok? Pero como nada limita a Jesús, nada limita al Señor. Cuando el Señor quiere hacer algo, entonces estos demonios no van a limitar tampoco. Y una vez más nos muestra Mateo el poder que el Señor tiene sobre el mundo de los demonios. Y dice, echando fuera el demonio, el mudo habló. Claro, la fuente de por qué él estaba mudo era porque estaba unido o estaba endemoniado. Pero Jesús expulsa el demonio y este hombre es libre y puede hablar. De manera que se cumple que cuando venga el Mesías, los ojos de los ciegos se abrirán, la lengua de los mudos cantará. Ahora, estos tres relatos juntos, el de la hija de Jairo, el de estos ciegos que tienen vista y este mudo que habla, a veces se entiende algo así, ¿no? Como que si el Espíritu Santo quisiera hacernos ver esto. La hija de Jairo muere y y Jesús lo resucita, haciéndonos ver que él puede dar vida a los muertos, ¿no? Él puede dar vida a aquellos que están muertos espiritualmente para vivir ahora una vida en Jesús. Pero ¿qué necesitan después de tener esta nueva vida, de haber resucitado a una nueva vida en Cristo? Es que sus ojos se le abran. Entonces viene esta es, nos trae Mateo a colación la sanidad de estos ciegos, ¿no? Abre nuestros ojos, ¿para qué? Para ver las verdades de las maravillas de Dios. Entonces, a través de la verdad de las Escrituras, nosotros vamos alimentando nuestras vidas, pero a su vez restaura nuestra boca también, ¿para qué? Para proclamar el Evangelio, para ir hacia adelante con el Evangelio. Entonces, una vez más, Mateo está afirmando que Jesús es el Mesías, que Jesús es el Hijo de Dios. Pero a su vez también este pasaje nos hace mirar a cada uno de nosotros cómo está nuestra fe. ¿Creemos realmente que Jesús puede hacer las cosas? ¿O solo estamos buscándole a Él por milagros, por sanidades? Él es el Hijo de Dios y merece toda nuestra honra, toda nuestra alabanza, toda nuestra adoración. Amado Señor, te damos gracias por esta mañana, por este tiempo, Padre, por tu palabra. Gracias, Señor, porque una vez más nos haces ver que necesitamos enfocar nuestra fe en ti, Señor. No en los hombres, no en nuestras habilidades, no en lo que podamos hacer, sino nuestra fe en ti, sabiendo quién eres, sabiendo lo que estás haciendo en este mundo. Amado Padre, te damos
Gracias, Señor. A ti toda la gloria y toda la honra, mi Dios. Dios no solo está buscando nuestra sanidad corporal, Él busca, por encima de ello, nuestra sanidad espiritual. Él busca que nosotros creamos realmente en Él, que el objeto de nuestra fe sea Él, porque solo a través de la fe podemos nosotros agradar a Dios. La fe es como el vehículo por el cual podemos obtener cosas. No es el fin en sí, sino es solo un vehículo por el cual podemos obtener cosas. ¿Crees en Dios? ¿Crees en Jesús? ¿Crees realmente que Él puede hacer esto? Si crees ello, entonces deja las ansiedades, deja los temores y empieza a creer en Cristo Jesús. Amén.